Bienvenidos a una nueva edición de Alma Mater, programa de UMAC TV de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. De una manera muy especial, distinta a estos nuevos programas, dada la contingencia que está viviendo nuestro país. Estamos haciendo ediciones especiales que nos van a permitir, en el fondo, dar a conocer ciertos temas para que usted, como familia, como entorno, como estudiante, pueda tener ciertas indicaciones para ver cómo vivimos esta cuarentena, de qué manera nos está afectando. Y es por eso que hoy en esta edición contamos con la enfermera especialista en salud mental de la Universidad de Magallanes, que trabaja en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Se trata de Karina Martínez, quien nos acompaña en esta oportunidad para darnos consejos, recomendaciones en materia de salud mental y cómo afrontamos esta pandemia en nuestros hogares. Karina, te damos la bienvenida a Alma Mater de UMAC TV. Bienvenida. Gracias Ricardo, espero que estén todos muy bien. Aquí estamos en cuarentena. Karina, entrando directamente en materia, ¿de qué efectos tiene para nuestra salud encontrarnos en estas cuarentenas, encerrados en las casas, con dinámicas totalmente distintas a las que estábamos acostumbrados? Exactamente, bueno, hay que partir de esa base. Primero, estamos ante una situación, ¿cierto?, completamente anormal, por decirlo de alguna manera, en que están cambiando, ¿cierto?, todas nuestras rutinas, porque por una parte, ¿cierto?, tenemos una amenaza percibida, ¿cierto?, que es una enfermedad, y por otra parte también tenemos que tomar algunas acciones al respecto, y estas acciones incluyen estar, ¿cierto?, en la casa, estar en cuarentena, el no poder trabajar como acostumbramos normalmente. Entonces, todo ese cambio, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana está generando algunos problemas, ¿cierto?, sobre, por ejemplo, nuestra salud mental. Dentro de esas dificultades, ¿cierto?, las principales, y a modo de resumen, estarían relacionadas con nuestros temores, con ansiedad, ¿cierto?, que podemos experimentar, con estrés, un aumento en los niveles de estrés, y con a veces, bueno, la reagudización, se podría decir así, de algunos problemas que algunas personas ya puedan tener de salud mental. Me refiero específicamente a, por ejemplo, un problema de depresión o algo similar. La ansiedad es un tema, la ansiedad y el miedo, porque son muy parecidos. Ansiedad y miedo físicamente se pueden experimentar de igual manera. Cuando una persona siente miedo, ¿cierto?, ¿qué es lo que nos pasa? Se nos acelera el corazón, ¿cierto? Empezamos a sentir cierta dificultad para respirar, en fin, y es una reacción como de alarma o de alerta primitiva que tenemos, y que en sus tiempos, digamos, prehistóricos, por decirlo así, facilitó nuestra supervivencia, ¿ya? Entonces, ese temor o esa ansiedad, ¿cierto?, la diferencia que tienen es que, bueno, el temor es cuando algo nos está ocurriendo, y la ansiedad es cuando estamos pensando que algo nos va a ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista son bastante similares. Y la ansiedad se manifiesta ¿Y cómo se manejan? de muchas maneras. Por ejemplo, podemos empezar a estar más inquietos, más irritables, podemos empezar a tener ciertas dificultades para dormir, por ejemplo, ya que nos cueste dormir, que nos despertemos muchas veces en la noche, o que nos despertemos más temprano de lo habitual y de ahí no podamos seguir durmiendo. También puede provocarnos trastornos, por ejemplo, en el apetito, ¿ya? Algunas personas, cuando están ansiosas, ¿cierto?, eso es sabido por todos, comen muchísimo, se comen, pero todo lo que pillan, se levantan en la noche incluso a comer, y a otras personas, en cambio, cuando están ansiosas se les quita completamente el apetito. Entonces podemos empezar a tener una serie de manifestaciones, incluso dolores de cabeza, dolores de estómago, etcétera, que tal vez en un principio no relacionemos
con la ansiedad, ¿cierto? Y pensemos que nos estamos, no sé, pues enfermando de otra cosa. Sin embargo, si analizamos un poquitito, es por eso, es porque estamos ansiosos, estamos con temor, ¿cierto? Ya sea de enfermarnos, de que algún familiar se enferme y de que todas nuestras rutinas en el fondo se están viendo alteradas. ¿Qué va a pasar con el trabajo, con el aspecto económico? En fin, hay muchas aristas ahí que se podrían analizar. Karina, ¿de qué manera en el fondo es bueno manejar esta ansiedad? Yo creo que con las personas que uno conversa, con los amigos, de repente que uno tiene contacto, ya de lejanía, uno de los principales factores yo creo que es el factor sueño. Yo creo que eso ha influido mucho en lo que actualmente estamos viviendo. ¿De qué manera se controla esa ansiedad? ¿Es bueno automedicarse? ¿Es bueno tomar no sé, cosas naturistas, por ejemplo? ¿Qué es lo recomendable en este caso como para tener un sueño un poco más controlado de lo que habitualmente se tiene? Bueno, hay varias recomendaciones, ¿ah? O sea, la principal acá es no automedicarse. Si el problema de falta de sueño, a ver, ¿qué pasa cuando uno no duerme bien? Uno a lo mejor puede un día, ¿cierto?, dormir mal, ya, no adecuadamente, y no pasa nada, pero si esto se prolonga por un tiempo, uno puede, digamos, estar durante el día con una baja energía, en fin, el sueño tiene que ayudarnos a reparar, a descansar, etcétera, y nos da como energía, ¿cierto?, para poder enfrentar el día. Entonces, la consecuencia de no dormir bien es que vamos a andar desconcentrados, ¿cierto? No vamos a poder tener como una energía durante el día para hacer nuestra actividad rutinaria. Entonces, es importante descansar, dormir lo mejor posible. No automedicarse, esa es la primera recomendación. Sí hay hartos productos naturales que podrían facilitar un poquitito esto a medida que van disminuyendo también la ansiedad. Yo he sabido, por ejemplo, de algunas hierbas que uno puede tomar basadas en melisa, por ejemplo. Por ahí una señora más viejita, ¿cierto?, que tiene estas recetas de la abuelita, estos secretos, me comentaba que el agua de hoja de lechuga, ¿ya? Hacerse como una agüita perra con hoja de lechuga, ayuda a descansar, disminuye harto la ansiedad y facilita el sueño. Hay hartos productos, uno puede ver en supermercados o en farmacias naturistas alguna preparación, digamos, como para poder estar menos ansioso y conciliar el sueño. También, bueno, es súper importante ver un poquitito la causa de esto, ¿ya? Lo que nos impide probablemente descansar bien es que nos sentimos ansiosos, ¿cierto? Estamos con temor, preocupación, ansiedad, etcétera. Y bueno, si uno va a la raíz de todo, habría que ver, bueno, qué es lo que me genera ansiedad, qué es lo que me genera preocupación y tratar de trabajar un poquitito eso. Ayuda mucho tener rutinas sobre todo en estos momentos, rutinas para levantarse, rutinas para trabajar, dejar también un tiempo para el descanso y la distracción, ¿cierto? Tener unas actividades así un poquitito más livianas. Y también otro tema que yo lo he visto mucho y a mí me ha pasado también, esto de mantenerse informado, ¿ya? Pero también evitar la sobreexposición a todas las redes y a todos los medios de comunicación, porque de repente las noticias son medias complejas, asustan un poquitito y en redes sociales sobre todo aparecen de repente mucha información catastrófica y mucha información que es poco basada en evidencia científica y en fuentes reales. Pues entonces de repente si uno empieza a hacer caso a todo lo que lee, obviamente se va a intranquilizar mucho. Entonces eso también es lo que hay que evitar un poquitito, esta sobreexposición. La gente igual está como muy, aparte catastrófica, está como muy agresiva en redes sociales, entonces eso igual genera inquietud, genera intranquilidad, ¿cierto? Y uno a veces queda con eso también dando vueltas. Sí, o sea, mira, ya estamos como región pronto a cumplir prácticamente 3 semanas en cuarentena. No sabemos si esto se va a extender un par de días más, probablemente se extienda y en ese sentido es un poco lo que tú comentabas. En el fondo empiezan a exacerbarse los ánimos,
los sentimientos negativos empiezan a florecer en este encierro. Y por lo tanto ahí de qué manera, no sé, un grupo familiar, porque además las realidades también de espacios muchas veces que tienen las familias son totalmente distintas. No todos viven en 100 metros cuadrados, entonces eso igual genera cierto compromiso en el fondo en cuanto al trato que puedan tener las familias mutuamente. ¿Cómo, de qué manera se puede sobrellevar este tema? Bajar esa ansiedad y sobre todo esa agresividad que también sabemos que puede tener prejuicios a los grupos familiares. Mira, es complejo por lo que tú dices justamente, cada realidad es diferente, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy en mi casa con mi hija, ¿ya? Y tenemos todo el espacio que queremos dentro de la casa, pero esa no es la realidad de todos. Hay grupos familiares más grandes, hay personas también que están solas en sus casas, entonces hay que partir de eso, cada realidad es distinta. Cuando el grupo familiar es más numeroso, ¿cierto? Y ahí empiezan los problemas de espacio, incluso de las conexiones a internet, ¿no? Yo necesito conectarme, es mi momento, no me interrumpan porque tengo que, no sé, pues grabar algo, enviar algo, etcétera. Empiezan los roces dentro de la familia. Es complicado, hay que, de alguna manera, hay personas que de repente yo he visto en redes recomiendan, pucha, si no has leído un libro, si no has escrito esto, si no has hecho esto, quiere decir que no tienes disciplina, ¿ya? Y uno se urge ya por esos mensajes que ve. Yo diría que eso es precisamente lo que no hay que hacer, o sea, primero que nada uno no tiene que presionarse ya por el tema del rendimiento. Acá no es una competencia por ver quién rinde más en cuarentena, ¿ya? Entonces relajar un poquito ese tema. Acá no se trata de rendir más o rendir menos, cada persona enfrenta de manera distinta, ¿cierto? Esta situación y hay que hacer caso a los ritmos y a las formas distintas que tiene cada integrante de la familia. Obviamente los niños, ¿cierto? Que están más acostumbrados a lo mejor a actividad física, ¿cierto? Y a temas más de entretención. Bueno, a lo mejor tratar de generar los espacios para que esas rutinas en lo posible se respeten igual. De repente ver esto como una oportunidad en familia, ¿cierto? Para hacer a lo mejor esas actividades que nosotros siempre reclamamos que no alcanzamos a hacer, ¿ya? Que no tenemos tiempo para jugar con los hijos, para mirar una película, para hacer alguna actividad diferente a lo que es la rutina de trabajar, ¿cierto? Y llegar a la casa. Entonces, tratar de buscarle el lado positivo, ¿cierto? Y ver esas situaciones con los hijos. Hay casas en donde hay adultos mayores también, obviamente que ellos tienen otras necesidades, entonces escucharse tal vez, comunicarse un poquitito más, ¿cierto? Ser más permisivos en ese aspecto, en que cada uno tiene también sus propios temores y sus propias dificultades para enfrentar eso. Yo creo que la comunicación acá es indispensable dentro de un grupo familiar y tratar de respetar, ¿cierto? Los tiempos y los espacios que cada uno requiere. Y verlo como una oportunidad también, pues, una oportunidad Sí. de hacer cosas que a lo mejor yo tenía pendientes, ya por falta de tiempo, por el trabajo, etcétera, y ver, bueno, la opción de poder hacerlas ahora tal vez con la familia. ¿Mm? ¿Por qué crees tú que se produce acá en Punta Arenas, sobre todo este síntoma de la gente, de la necesidad de querer salir cuando hay un llamado a mantenerse en cuarentena, pero estamos prácticamente con 14.000 solicitudes diarias en el fondo para salir? ¿Por qué si en un principio la comunidad pedía la cuarentena, en el momento que la autoridad nos otorga, hacemos todo lo contrario? No toda la gente, pero sí gran parte de la ciudadanía, un porcentaje importante de la ciudadanía, que sale todos los días a exponerse y a exponer no solamente ellos, sino que adultos mayores, familiares y cercanos a contraer el coronavirus. ¿Por qué crees que se da esa situación? Wow, la verdad es que es un fenómeno muy interesante. No lo sé con exactitud, ¿ya? Pero creo que tiene que tener alguna relación con el temor que uno siente, ¿ya? El temor a lo mejor a quedarse desabastecido, ¿cierto? A no tener los alimentos que se requieren en casa, como que las personas al tener esta incertidumbre, porque eso es lo que se produce, ¿cierto? No sabemos cuánto va a durar esto, cuándo va a terminar, ¿cierto? Entonces,
muchas personas salen porque dicen, ya, yo voy a salir ahora y de ahí no vuelvo a salir más, pero no sé cuánto tiempo voy a estar encerrado en mi casa, entonces quiero que no me falte nada, ¿ya? Yo creo que por ahí va un poquitito la cosa. Eh, y por otro lado, también está la sensación, no de todos por suerte, ¿ah? Pero de algunas personas, esa sensación como de invulnerabilidad, de que tal vez esto le va a pasar a otros, ¿cierto? Pero no a mí. Es un poco un sentido de que, como lo hemos visto tanto en las noticias y en los medios, son cosas como lejanas a nosotros. ¿M? Yo creo que por ahí va la cosa. Los que más conciencia tienen, obviamente, me atrevería a decir, obvio, personal de salud, porque sabemos a lo que estamos expuestos, y también, bueno, las personas que han tenido alguna experiencia. Si lamentablemente esto es así, uno hasta que tal vez no le toca a alguien que conoce o a alguien cercano, como que no toma mucha conciencia de lo que pueda ocurrir realmente. Karina, bueno, ya nos está pillando el tiempo en este programa Alma Mater acá por UMAC TV, y esto en algún momento va a terminar. Vamos a tener que salir nuevamente a nuestro trabajo, a nuestras distintas actividades. Entonces, ¿de qué manera debemos afrontar? Porque me imagino que igual hay un post-trauma probablemente, tal vez después de, no sé, nos vamos a encontrar nosotros que trabajamos en la universidad, nos vamos a encontrar y el saludo va a ser distinto, la forma de encontrarnos va a ser distinto. Se produce un cambio, yo creo que en la vida cotidiana de aquí en adelante con todo lo que ha pasado. Exactamente. Fíjate que yo lo he pensado, ¿ah? Esto no, ya nos cambió de partida, o sea, ya cuando volvamos, ¿cierto?, a nuestras rutinas habituales, van a haber cambios, no vamos a ser los mismos. Eh, Mucho se ha hablado, ¿cierto?, de no saludarse. Creo que los magallánicos somos en general de piel, de que nos saludamos, nos abrazamos, etcétera, ¿ya? De mucho contacto físico, y tal vez, bueno, eso se va a ver un poquitito distinto a la vuelta, porque uno ya tiene como incorporado en que, pucha, no puedo saludar de beso, no puedo dar la mano, toquémonos el codo, toquémonos el pie, etcétera. Entonces, bueno, ahí puede haber un cambio en ese tipo de expresión, ¿cierto?, que tenemos muchos los magallánicos. Yo tengo un poquito de temor a esa vuelta, porque también es como casi como volver de una guerra, ya por decirlo a lo mejor de alguna forma exagerada, en que bueno, ahí vamos a ver realmente cómo nos readaptamos, ¿cierto?, a estas nuevas realidades, a estas nuevas rutinas. Se le está dando mucha importancia también ahora al teletrabajo, entonces tal vez alguna cosa ahí cambie, se están abriendo, ¿cierto?, otras formas de trabajar, otras formas de hacer clases, otras formas también de utilizar la tecnología y los medios que tenemos para relacionarnos con otras personas. Eh, Esos cambios veo yo así como inmediatos. Y obviamente el haber pasado por una pandemia, ya que es primera vez en mi vida por lo menos, no es primera vez, hubo una pandemia, la del VIH fue declarada pandemia también, ¿ya? Pero obviamente no fue tan compleja ni tan contagiosa, otro método de contagio obviamente como la que estamos viviendo ahora, pero que nos afecta a tal nivel de tener que estar en cuarentena y tomar muchas precauciones, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana. Primera vez que ocurre, entonces bueno, va a generar muchos cambios todo esto. Y el temor que estamos pasando, la ansiedad, etcétera, el estrés que estamos viviendo, va a traer sus consecuencias para la salud mental. Entonces hay que tomárselo con calma, diría yo, al regresar o cuando se levante, por ejemplo, la cuarentena. Tampoco quiere decir que la gente ya vaya a salir y ya podamos hacer nuestra vida normal, porque vamos a tener que seguir cuidándonos, teniendo esas medidas de prevención por mucho tiempo más. Por ahí leí unos artículos que decían que incluso hasta el 2022 más o menos vamos a tener que cuidarnos, ¿cierto?, del contagio del coronavirus en este caso, con algunas medidas de precaución. Así es. Bueno, Karina, te queremos agradecer en esta oportunidad haber estado en Alma Mater por tus respuestas, por el acercamiento, por los consejos que nos has dado a todos nosotros y a la ciudadanía en general. Agradecer tu participación y buena disposición, y esperamos que también para la comunidad
haya sido un aporte todos estos consejos que tú nos has dado en tu especialidad, llamado a mantener la calma, a estar tranquilos dentro de lo que se pueda y bueno, y acostumbrarnos a lo nuevo que se viene en la forma amiga. Así que muchas gracias, Karina, por todo el aporte que nos has dado en esta jornada. No, gracias a ustedes por la invitación. Creo que es súper importante que nos mantengamos comunicados y que, bueno, en la medida que cada uno pueda, desde obviamente sus propias competencias, ¿cierto?, pueda mantener a toda la comunidad, específicamente nuestra comunidad universitaria, informada para que esté tranquila principalmente. Acá hay que mantener la calma, pero informarse también de lo que ocurre y así sabemos también a qué nos estamos enfrentando y cómo podemos cuidarnos. Yo creo que ese es el sentido principal. Así que yo también espero haber podido, digamos, colaborar un poquitito en eso. Y bueno, aquí estamos para cuando se necesite, ¿cierto? Alguna otra invitación. Muchas gracias y que les vaya súper bien con el programa. Muchas gracias, Karina. Y bueno, y así nos despedimos y aprovechamos la oportunidad también para dejarlos invitados a estas series de programas de Alma Mater, que vamos a estar trabajando junto a nuestra colega Ángela en estos programas que son transmitidos los días lunes y martes y a las 22:30 horas y después que son retransmitidos durante la semana a través de UMAC TV. Así que muchas gracias y los dejamos cordialmente invitados también para otra oportunidad de Alma Mater.